Capítulo 1. Robbie recuerda perfectamente cómo llegó al mundo paranormal. Fue apenas unos minutos después del accidente en moto. Como todas las noches, ese día también iba conduciendo a más de 250 kilómetros sobre hora. No tenía que llegar a ningún lado en particular, pero tenía prisa. El camión que se cruzó en su camino iba casi tan rápido como él. No tuvo ni siquiera un segundo para reaccionar. Fue instantáneo. Después del choque, salió disparado de su moto, volando por el aire hacia el costado de la carretera. Lo que sigue es muy vago, nebuloso, como si lo hubiera soñado. No sabe exactamente cómo sucedió, pero recuerda muy bien la imagen. Estaba viendo su propio cuerpo desde afuera, como si su alma o su espíritu se hubiera desprendido del cuerpo. Sabía que algunas personas hablaban de viajes astrales y de distintos planos de existencia. Lo había leído en libros y en varios sitios de internet. Aunque le encantaba leer y aprender sobre esas cosas, era sumamente escéptico. Decía, hasta que no me suceda a mí no lo voy a creer. Ahora le estaba sucediendo. Era mucho más extraño de lo que jamás hubiera imaginado. No pasaron más que unos pocos minutos hasta que se dio cuenta de lo que había sucedido. Después de ver su propio cuerpo en el suelo, totalmente destruido, le resultó demasiado obvio. Estaba muerto. El conductor del camión se acercó para asegurarse de que efectivamente estaba muerto. Robbie, en forma de espíritu, le hablaba a los gritos, pero el hombre parecía no escucharlo. Le gritaba que llame a una ambulancia, que haga algo para intentar salvarlo. Pero el conductor no hizo absolutamente nada. Robbie podía ver que estaba terriblemente asustado por lo que acababa de pasar. Tenía el terror pintado en su rostro. Tal vez fue por eso que el hombre se dio vuelta y regresó corriendo a su camión para huir. Robbie pensó en seguir al conductor e intentar hacerlo regresar. En el fondo, tenía la esperanza de que su cuerpo ensangrentado aún tuviera vida. Aunque no sabía cómo haría para llamar su atención, todo parecía indicar que el chofer no lo podía ver ni escuchar. Era como si, de repente, estuviera viviendo en un mundo paralelo, en un mundo paranormal. Ya no le quedaban dudas. Estaba muerto. Ahora sí que estaba seguro. No tenía sentido quedarse cerca de su cuerpo físico, al lado de la carretera. Lo único que podía hacer en ese momento era aceptar la realidad. Su cuerpo estaba muerto y su alma, espíritu, o como sea que se llame, seguía con vida. Entonces, el alma o espíritu sí existía. Si no, no se podía explicar qué era lo que le estaba pasando en este momento. Si existían los espíritus, eso quería decir que también debía existir la vida después de la muerte. Y tal vez otros fenómenos paranormales, porque esto era algo paranormal. No había otra forma de definirlo. Lo mejor de la existencia en forma de espíritu era que podía volar, podía desplazarse con libertad por el aire, a toda velocidad. Esto sí que era algo totalmente nuevo. Ni siquiera con su moto había viajado a tanta velocidad. Para su sorpresa, volar era mucho más fácil de lo que hubiera creído. No tenía más que pensar en volar cuando su cuerpo astral ya empezaba a elevarse en el aire. Después de recorrer unos cuantos kilómetros, vio a la distancia lo que más se temía: otros espíritus o cuerpos astrales. Era un grupo de casi 10 espíritus que avanzaban a toda velocidad en su dirección. Quiso escapar, pero no había caso. Lo habían rodeado en todas las direcciones. Por un momento temió por su vida, pero enseguida se acordó de que ya estaba muerto. El primero en hablar fue el que parecía el líder del grupo. Robbie, te estábamos buscando. Le dijo uno de los espíritus con voz grave. Robbie, te estábamos buscando, repitió Karen en voz alta, leyendo de la pantalla de su computadora. Esa era la última oración que iba a escribir por hoy. Recién eran las 12:30 del mediodía, pero ya estaba totalmente agotada. Había pasado toda la mañana frente a la pantalla de su MacBook, escribiendo oración tras oración. Estaba muy satisfecha. La redacción de Paranormal, su última novela, avanzaba muy bien. Una vez más volvía a escribir una historia sobre fenómenos paranormales y cosas fuera de lo común. No podía evitarlo. Desde pequeña tenía una obsesión con esos temas.